Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado /a de teneros aquí hoy. Si eres nuevo /a por aquí, te doy una bienvenida gigante. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por seguir apoyando. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que sinceramente me tiene con los pelos de punta. Y estoy seguro /a de que a vosotros también. El título lo dice todo, ¿verdad? Bomba, Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia que te dejará sin aliento el 30 de junio. Así es. Vamos a desentrañar este misterio, a analizar cada detalle, a especular de un poquito, lo prometo, y a ver qué se esconde detrás de todo esto. Para los que no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía y, por supuesto, de todo el mundo gracias a sus increíbles trabajos en series como Erkenci Pájaro Soñador, que sinceramente nos enamoró a todos. Su química en pantalla era, y sigue siendo, legendaria. Literalmente incendiaban la pantalla. Y claro, como buenos humanos, no pudimos evitar fantasear con que esa magia traspasara la ficción. Y aquí es donde entra la bomba, el misterio, la noticia, esa que nos ha mantenido en vilo. ¿Qué está pasando el 30 de junio? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por qué tanta expectación? Vamos a bucear en todo esto, pero antes, como siempre, os pido un favor enorme. Si os gusta este tipo de contenido, si os apasiona el mundo de las novelas turcas, si os encanta estar al día de todas las noticias y chismes jugosos, suscribíos al canal. Es completamente gratis y así no os perderéis ninguna novedad. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo y, por supuesto, dadle al like si os gusta lo que escucháis. Ayudadme a crecer y a seguir trayéndoos el mejor contenido. Bien, ahora sí. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes guapos talentosos, que se cruzan en el camino y crean una conexión mágica. Erkenci fue un éxito rotundo. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y en muchos países del mundo. Y por supuesto el fenómeno Candibit y Sanemeyn, los nombres de sus personajes, se extendió por todas partes. Los fans, como buenos fans, nos enamoramos de la pareja y comenzamos a soñar con un romance fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y montajes de ellos dos. Cada interacción, cada mirada, cada gesto, era analizado al detalle. Los rumores sobre un posible romance se hicieron cada vez más fuertes. Y es que, ¿cómo no pensar que entre ellos había algo más? La química era innegable, la complicidad evidente. Las entrevistas, los eventos, las apariciones públicas, todo era combustible para la imaginación de los fans. ¿Un simple roce de manos? ¿Un indicio de amor? ¿Una mirada cómplice? La confirmación de su romance. Pero como suele ocurrir en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. O al menos, no siempre son lo que queremos que sean. Aunque hubo muchas especulaciones y momentos que nos hicieron creer, finalmente Can y Demet tomaron caminos separados en lo personal. Y aunque no concretaron un romance, sí cultivaron una linda amistad. La decepción para algunos fue palpable. El sueño de ver a Candibit y Sanemeyn juntos en la vida real se desvaneció. Pero la madurez y el respeto prevalecieron. Supimos, a pesar de la tristeza, que la vida es así, impredecible, y que el amor no siempre tiene el final que deseamos. Sin embargo, la magia de Erkenci sigue presente. Y es que no podemos olvidar el impacto que tuvo la serie en nuestras vidas. ¿Quién no se quedó prendado de la historia de amor de Sanem y Can? ¿Quién no suspiró con las escenas románticas, con los momentos divertidos, con las peleas y reconciliaciones? Fue una serie que nos regaló muchas emociones. Nos hizo reír, llorar, soñar y creer en el amor verdadero. La serie nos transportó a Estambul con sus paisajes impresionantes, su cultura vibrante y su gente apasionada. Nos enamoramos de sus personajes, de sus historias y, por supuesto, de la química innegable entre Can y Demet. La serie además abrió puertas a la popularidad de las novelas turcas en todo el mundo. Erkenci se convirtió en un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y vista por millones de personas. El éxito de la serie pavimentó el camino para otras producciones turcas, que hoy en día son un referente en la industria del entretenimiento.
Erkencikus no solo nos entretuvo, sino que también nos conectó con una cultura diferente, nos enseñó sobre la importancia de la familia, la amistad y el amor. Ahora, vamos a lo importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con el 30 de junio? ¿Por qué esa fecha en particular? Bueno, la verdad es que la expectación se ha generado por un motivo muy concreto, el estreno de un nuevo proyecto. Un proyecto que los reúne de nuevo. Sí, amigos míos, han escuchado bien. Can Yaman y Demet Özdemir van a volver a trabajar juntos. Y no, se trata de una nueva serie de televisión. Se trata de una campaña publicitaria. Concretamente una campaña para una marca de moda de renombre. El simple anuncio de esta colaboración ha generado un revuelo sin precedentes, y la fecha del 30 de junio se ha convertido en el punto de mira para miles de fans en todo el mundo. La noticia saltó a la luz hace unos meses y desde entonces la emoción ha ido creciendo. Los fans, como es natural, se volvieron locos. Y no es para menos. Volver a verlos juntos, aunque sea en una campaña publicitaria, es algo que llevábamos mucho tiempo esperando. La mera idea de ver a Can y Demet compartir el set de nuevo o interactuar, intercambiar miradas y gestos, ha disparado la imaginación de los seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de emoción, de nostalgia. Y claro, las especulaciones volvieron a la carga. ¿Qué tipo de campaña sería? ¿Cómo sería la dinámica entre ellos? ¿Volverían a hacer alarde de la química que los convirtió en un fenómeno? Los foros de fans se llenaron de debates, análisis y predicciones. Algunos incluso se atrevieron a aventurar detalles sobre el guión, el vestuario y la ambientación de la campaña. La marca de moda ha mantenido el misterio hasta el último momento. Pero poco a poco han ido filtrando algunas pistas. Fotos, vídeos cortos, imágenes promocionales. Todo diseñado para generar expectación y mantener a los fans al borde del asiento. La estrategia de marketing ha sido impecable, creando una ola de anticipación que ha generado una cobertura mediática sin precedentes. Cada pequeño detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales, ha sido analizado y debatido por los fans. Y llegamos al 30 de junio. La fecha elegida para el lanzamiento oficial de la campaña. El día en que por fin podremos ver el resultado de este esperado reencuentro. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, basándonos en las pistas que se han ido dando, podemos predecir algunas cosas. En primer lugar, podemos esperar una campaña visualmente impactante. Can y Demet son dos personas muy atractivas con mucho estilo y carisma. La marca de moda seguramente apostará por imágenes y vídeos de alta calidad. Se espera que la campaña utilice locaciones espectaculares, que realcen la belleza de los protagonistas y la calidad de las prendas. Los estilistas y fotógrafos más reconocidos del mundo de la moda han sido contratados para este proyecto, lo que garantiza un resultado visualmente impresionante. En segundo lugar, podemos esperar que la química entre ellos siga siendo evidente. Aunque no estén juntos sentimentalmente, la conexión que tienen es innegable. Y seguro que la campaña aprovecha esa conexión para crear imágenes y vídeos memorables. Los fans esperan que la campaña capture la esencia de Can David y Sanemein, aunque sea de forma sutil. Se espera que haya guiños a la serie, referencias a momentos icónicos y, por supuesto, una demostración de la complicidad y la amistad que los une. En tercer lugar, podemos esperar que la campaña genere un gran impacto. Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas muy populares, con millones de seguidores en todo el mundo. La campaña seguramente se viralizará en las redes sociales y generará mucha conversación. Se espera que la campaña sea un éxito rotundo, tanto en términos de visibilidad como de ventas. La marca de moda ha invertido una gran cantidad de recursos en este proyecto, y las expectativas son muy altas. Se espera que la campaña impulse la imagen de la marca y la posicione como un referente en el mundo de la moda. Pero, ¿qué es lo que realmente nos dejará sin aliento? ¿Qué es lo que hace que esta noticia sea tan impactante? Bueno, creo que la respuesta está en la nostalgia. En la nostalgia por Erkencikus. En la nostalgia por Can David y Sanemein. En la nostalgia por esa época en la que creíamos en el amor y la magia. Revivir esa magia, aunque sea de forma efímera, es lo que realmente emociona a los fans. Ver a Can y Demet juntos de nuevo, aunque sea en una campaña publicitaria, es como revivir esos momentos.
Es como volver a sentir la emoción y la ilusión que sentíamos entonces. Es como volver a creer en los cuentos de hadas. La campaña representa una oportunidad para celebrar el legado de Erkencicus y la conexión especial que existe entre los dos actores. Y por supuesto, la expectación es aún mayor porque no sabemos exactamente qué nos van a mostrar. Sabemos que habrá imágenes y vídeos. Sabemos que habrá moda. Pero no sabemos cómo será la historia que nos van a contar. No sabemos qué tipo de emociones nos van a transmitir. No sabemos si nos van a sorprender. La intriga es el ingrediente secreto que ha mantenido a los fans enganchados. La campaña podría ser romántica, divertida, sensual, o una combinación de todas estas emociones. Podría tener una trama compleja o simplemente centrarse en la belleza de los protagonistas y la calidad de las prendas. Lo único que sabemos es que, sea lo que sea, nos emocionará. Y eso, amigos míos, es lo que nos tiene a todos con el corazón latiendo con fuerza. La incertidumbre, el misterio, la expectación. Todo eso es lo que hace que esta noticia sea tan emocionante. La espera se ha hecho larga, pero la promesa de un reencuentro entre dos de los actores más queridos de Turquía ha mantenido a los fans al borde de la euforia. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasará el 30 de junio? Bueno, tendremos que esperar para verlo. Pero estoy seguro /a de que no nos decepcionará. Estoy seguro /a de que la campaña será un éxito. Estoy seguro /a de que nos emocionaremos, nos reiremos, nos suspiraremos. La campaña promete ser un evento mediático de gran envergadura, y las expectativas son altas. Y sobre todo, estoy seguro /a de que nos divertiremos. Porque al final, eso es lo más importante. Disfrutar de este reencuentro, celebrar la magia de Erkencicus, y simplemente disfrutar del talento de Can Yaman y de Method Demir. La campaña no solo representa un evento de entretenimiento, sino también una oportunidad para conectar con otros fans, compartir emociones y revivir los mejores momentos de la serie. El 30 de junio no será solo el lanzamiento de una campaña publicitaria, sino un evento para celebrar el legado de Erkencicus, la amistad entre Can y Demet, y la pasión de los fans por las novelas turcas. Será un día de fiesta, de emociones y de reencuentro. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre la noticia que nos dejará sin aliento el 30 de junio. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que os haya mantenido pegados a la pantalla. He intentado daros toda la información disponible, hacer un análisis completo y sobre todo, compartir mi emoción con vosotros. He querido transmitir la misma emoción que siento yo, la misma expectación que nos une a todos. Quiero agradeceros muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Me encanta teneros aquí, me encanta compartir con vosotros esta pasión por las novelas turcas y por todos los secretos que esconde este mundo. Vuestras reacciones, vuestros comentarios y vuestro apoyo son lo que me impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber vuestras opiniones. ¿Qué esperáis de la campaña? ¿Creéis que nos sorprenderán? ¿Os hace ilusión este reencuentro? ¿Qué tipo de escenas os gustaría ver? Dejadme vuestros comentarios en la sección de abajo. Quiero leerlos todos. Me encanta interactuar con vosotros y saber qué pensáis. Vuestras opiniones son muy valiosas para mí. Y por supuesto, no olvidéis darle al like si os ha gustado el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestra familia, con todo el mundo que sea fan de Can Yaman y de Method Demir. Ayudadme a que este vídeo llegue a más personas. Y por supuesto, no os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis y me ayudaréis muchísimo. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. No quiero que os perdáis ninguna novedad sobre este y otros temas interesantes. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Espero que la espera hasta el 30 de junio se os haga corta. Estoy seguro /a de que la campaña no os decepcionará. Hasta pronto.